Ingeniero tiene el micrófono silenciado. Gracias, Amado. Estaba preparando la diapositiva. Muy buenas noches a todos, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase. Viendo ya la última parte de esta unidad, de la unidad 3. En esta última parte vamos a hablar sobre los conceptos básicos de sistemas inalámbricos. Ya hemos visto la parte de medios guiados. En esta parte vamos a ver los medios no guiados, concretamente los medios inalámbricos, en la cual vamos a abarcar los conceptos básicos referentes a las transmisiones de radiofrecuencia, cuál es el estándar que rige estas comunicaciones vía radiofrecuencia a nivel de redes de área local, y las topologías o las nomenclaturas que nosotros podemos diseñar al momento de implementar una red inalámbrica. Bien, entonces comenzamos viendo los conceptos básicos. Cuando nosotros hablamos de redes o sistemas inalámbricos, podemos clasificar las redes inalámbricas básicamente en dos tipos. Las primeras son las redes que cuentan con infraestructura, o sea, las redes con infraestructura, y la otra clasificación sería las redes sin infraestructura. Un ratingo, voy a volver al Google Meet porque hay personas que quieren entrar. Van a disculpar la interrupción, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, lo que les decía, cuando hablamos de las redes inalámbricas, podemos clasificarlas, estas redes, las redes de área local, desde ese punto de vista, en dos tipos de redes: las redes con infraestructura y las redes sin infraestructura. Las redes con infraestructura, como podemos ver aquí en el gráfico, son redes que tienen una alta dependencia de un nodo central, la cual este nodo central o nodo de interconexión de red, en otras palabras, se conoce como un access point, por ejemplo, o punto de acceso. Este nodo es el encargado de distribuir y de organizar todo lo que es el funcionamiento de red. Entonces, una red con una infraestructura establecida, centralizada en un nodo, que tiene sus ventajas en el sentido que se puede tener mejor control, entre otras cosas. Desventajas, bueno, también tiene sus desventajas, que tiene una alta dependencia a un nodo central, y eso no siempre es una ventaja, ¿no? Dependiendo del uso de red que vayamos a tener. Por ejemplo, si el nodo central se cae, deja de funcionar, entonces la red desaparece. Es una desventaja, por ejemplo, ¿no? Algún nodo que se aleja del nodo central o del access point también deja de funcionar dentro de esa red. Generalmente este tipo de redes son utilizados en redes de área local, doméstico, empresarial, donde se cuenta con una conexión eléctrica también, porque son dispositivos que tienen que estar conectados a la electricidad, especialmente si tienen que tener salida a internet, por ejemplo. Sin embargo, las redes sin infraestructura, que es otra de las clasificaciones de la red inalámbrica, son redes que no tienen ninguna dependencia hacia un nodo central, o sea, lo contrario de lo anterior que explicamos. Esto significa que todos los nodos tienen una jerarquía igual a igual, punto a punto. Todos los nodos hacen las veces de host, o sea, de dispositivos finales, lo que comentamos que es un host, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estos dispositivos hacen también las veces de enrutadores. Es decir, que si yo tengo un nodo A y que quiere enviar la información a un nodo C, pero estos dos nodos no se ven directamente, supongamos que el nodo A y el nodo C se encuentran muy lejanos entre ellos, pero si es que en medio existe un nodo B, entonces la información va a dar un salto en ese nodo B y va a ir hacia el nodo C. Entonces, estos hosts hacen a veces de enrutadores. No existe una dependencia de un nodo central. Tiene la ventaja de que si es que alguno de los nodos se sale o se deja de funcionar, la red sigue funcionando, a diferencia de que la red con infraestructura tiene una alta dependencia de un access point, por ejemplo, ¿no? En este caso no. Si es que alguno se aleja, los demás nodos continúan funcionando y enviando información. No siempre necesitan, incluso pueden funcionar sin tener que estar conectados a la red eléctrica. Pueden ser dispositivos que funcionen a batería, computadoras portátiles, teléfonos móviles. Esa es una de las ventajas. La desventaja viene a ser lo que es la ventaja del otro. ¿En qué sentido? De que este tipo de redes sin infraestructura no cuentan con un buen control
a nivel de control de tráfico, control de seguridad más que todo. Son relativamente más vulnerables que las redes con infraestructura. Las redes con infraestructura son más manejables. Pero, como les digo, depende del uso que se les dé. Se puede utilizar una red con infraestructura para conexiones de redes de área local inalámbrica. En cambio, este tipo de conexiones sin infraestructura puede llegar a funcionar en actividades como, por ejemplo, militares, actividades que se realicen en campo, actividades de salvamento, por ejemplo, ¿no? Actividades donde no se cuenta con una instalación eléctrica, pero se puede implementar o se puede improvisar una red de datos y hacer que los dispositivos se puedan conectar entre ellos. Entonces, de esa forma se pueden clasificar las redes inalámbricas, redes con infraestructura y las redes sin infraestructura. Un aspecto importante que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de hablar de las redes inalámbricas, de las redes que funcionan a través de señales de radiofrecuencia, es justamente el espectro electromagnético. No podemos dejar de mencionar el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Bueno, de una gama de señales que existe en el espacio, existen, todos viajan a la misma velocidad, la velocidad de la luz, pero existe una diferencia de frecuencia. Entre otras cosas, la longitud de onda. Dependiendo de la frecuencia y la longitud de onda, tienen diferentes funciones. Por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Todo el mundo apague su micrófono, por favor, no interrumpan la clase. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un video y luego complementamos la información respecto a lo que es el espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas tienen diferentes longitudes de onda y frecuencias. Y un espectro nos ayuda a conocer la distribución de estas longitudes de onda. Aunque todas las longitudes de onda son importantes, sus diferentes tamaños determinan cómo interactúan con la materia. Es por esto que el espectro electromagnético clasifica las longitudes de onda y las frecuencias según su intensidad. En la siguiente imagen se encuentra un espectro electromagnético. Y comenzamos con las ondas de radio. Las ondas de radio son las primeras bandas en el espectro electromagnético y se caracterizan por tener longitudes de onda muy largas, que pueden ir desde kilómetros en frecuencias muy bajas y en milímetros en frecuencias muy altas. Estas ondas tienen frecuencias más bajas en comparación con otras partes del espectro, lo que significa que transportan menos energía que las ondas con frecuencias más altas, como los rayos X o los rayos gamma. Las ondas de radio son fundamentales para la transmisión de información y permiten el funcionamiento de estaciones de radio, televisión, telefonía celular y sistemas de navegación, gracias a su capacidad de cubrir grandes distancias. Además, los gobiernos regulan las frecuencias de estas ondas para evitar interferencias entre los mismos servicios de comunicación, asignando diferentes rangos de frecuencia para distintos usos. Como podemos ver en la imagen, las ondas de radio tienen las longitudes de onda más largas dentro del espectro electromagnético. Microondas. La siguiente banda es de microondas, que tiene que ver con longitudes de onda más cortas que las ondas de radio. Estas ondas se utilizan en radares y en cocinas de microondas, ya que interactúan especialmente con las moléculas de agua en los alimentos, causando que vibren rápidamente y generen calor. La frecuencia del microondas varía entre 300 MHz y 300 GHz, y su longitud de onda va desde 1 metro a 1 milímetro. Infrarrojo. El infrarrojo es una radiación con longitudes de onda más cortas que las ondas de radio, pero más largas que la luz visible. Su rango va desde 700 nanómetros, aproximadamente el límite del espectro visible, hasta 1 milímetro. La frecuencia del infrarrojo varía aproximadamente de 300 GHz a 430 THz. Estas ondas se utilizan en la detección de temperatura, identificación de compuestos químicos y en algunos sistemas de calefacción. Además, toda la materia emite radiación infrarroja en función de su temperatura, lo que las hace útiles en la visión nocturna. A medida de que los objetos emiten radiación infrarroja según su temperatura, se pueden detectar con sensores de infrarrojo, lo que permite ver en la oscuridad. Luz visible. La luz visible tiene longitudes de onda que varían desde los 700 nanómetros hasta los 400 nanómetros.
Como su nombre lo indica, esta es la radiación electromagnética que podemos percibir con nuestros ojos y está compuesta por todos los colores del arco iris, que se separan en la dispersión de la luz. Cada color tiene una longitud de onda específica. El violeta tiene una longitud de onda más corta y el rojo una más larga. Los seres humanos nos hemos adaptado para poder hacer buen uso de esta luz, por lo que podemos detectar estos colores. Pero otros animales, como las serpientes que cazan de noche, pueden ver bien en la oscuridad porque sus ojos detectan también el rango de infrarrojo. A continuación tenemos la radiación ultravioleta, que tiene longitudes de onda más cortas que la luz visible y su rango va desde aproximadamente 10 nanómetros hasta 400 nanómetros. Estas longitudes de onda tienen mucha más energía que la luz visible y por lo tanto mayor frecuencia. Este tipo de radiación tiene la capacidad de penetrar más profundamente los objetos, incluyendo la piel humana, lo que puede causar daños a las células y al ADN de la piel, promoviendo el envejecimiento prematuro y el aumento en riesgos de cáncer de piel. Gracias a su penetración, la radiación ultravioleta también se utiliza en el tratamiento de piel, en lámparas de bronceado, también para la esterilización y desinfección de superficies, ya que puede destruir bacterias y virus. Además, la radiación UV es responsable de la síntesis de la vitamina D en la piel, que es un proceso fundamental para nuestra salud ósea. Rayos X. Los rayos X tienen longitudes de onda aún más cortas y frecuencias más altas que la radiación ultravioleta, por lo tanto poseen más energía. Los rayos X suelen generarse cuando los electrones de mucha energía interactúan con la materia. Si un electrón se desacelera o se acelera repentinamente, puede emitir rayos X. Estos rayos son muy útiles en el campo de la medicina porque pueden penetrar tejidos blandos como el cuerpo humano. Esto les permite crear imágenes detalladas del interior del cuerpo, como en las radiografías. Las longitudes de onda de los rayos X van de 0.01 nanómetros a 10 nanómetros. Debido a su alta energía, los rayos X pueden ionizar átomos y moléculas, lo que significa que pueden mover electrones de los átomos y causar daños celulares si hay exposición prolongada. Por esto, el uso de los rayos X en medicina se controla cuidadosamente. Rayos gamma. Finalmente nos encontramos en la banda de radiación con más energía que las anteriores. Estas ondas tienen la longitud de onda más corta, por debajo de 0.01 nanómetros, y su frecuencia supera los 30.000 MHz. Gracias a su gran capacidad de penetración, los rayos gamma pueden atravesar materiales densos como el plomo y el concreto. Los rayos gamma se originan principalmente en procesos nucleares, como las desintegraciones radioactivas o fenómenos astrofísicos de gran escala, como explosiones de supernovas o estrellas de neutrones. A pesar de su peligrosidad, los rayos gamma tienen muchas aplicaciones útiles. En la medicina se utilizan para destruir células tumorales, en los tratamientos de radioterapia y en la industria. Además, se emplean para inspeccionar materiales y equipos en busca de defectos sin necesidad de desmantelarlos. Además, su capacidad para destruir bacterias los hace útiles en la esterilización de equipos médicos. En conclusión, el espectro electromagnético cubre un amplio rango de longitudes de onda y frecuencias, que van desde ondas de radio con longitudes de onda más largas hasta los rayos gamma con longitudes de onda extremadamente cortas y frecuencias altísimas. Cada tipo de radiación tiene sus propias propiedades y todas son fundamentales en diversos campos, desde las telecomunicaciones hasta la medicina y la investigación científica. Bien, entonces como podemos ver dentro de lo que es el espectro electromagnético, podemos decir que son formas de energía que viajan a través del espacio, ¿no? En la cual tienen diferentes ondas y por lo tanto también eso se refleja en la frecuencia, diferente longitud de onda y por tanto mediante menor sea la frecuencia, mejor dicho, como podemos ver acá, mayor será, mediante mayor sea la onda, menor será la frecuencia. Esa es la relación que tiene. Mientras más pequeña sea la longitud de onda, mayor será la frecuencia. Aquí, por ejemplo, en este espectro electromagnético podemos ver que en las ondas de mayor longitud, o sea, las de menor frecuencia, actúan, por ejemplo, las transmisiones
radiales, las transmisiones de televisión tienen menor longitud de onda, menor número de frecuencia, pero si vamos subiendo en lo que son las frecuencias, nos encontramos con las microondas dentro de este espectro electromagnético de microondas, que recordarán, seguramente lo han visto, está dentro de los 2.4 GHz, está lo que son las redes Wi-Fi, de acuerdo al estándar que se estableció según la IEEE 802.11, que más adelante lo vamos a comentar, establece que va a funcionar en ese espectro electromagnético que está contemplado en los 2.4 GHz. Entonces, ahí tenemos lo que son las redes Wi-Fi en el tipo de radiación de las microondas, donde también tenemos las conexiones celulares y otro tipo de conexiones. Si vamos subiendo lo que son las frecuencias, o sea, con longitudes de onda más cortas, nos encontramos ya con los infrarrojos, ¿no? Y si subimos un poco más ese nivel de frecuencia, el espectro electromagnético se vuelve ya visible para el ojo humano. Entonces estamos hablando de una frecuencia más elevada de lo que conocemos dentro de lo que es el espectro de la radiofrecuencia, y ese espectro electromagnético estaría siendo visible para el ojo humano, que viene a ser luz. En realidad todo es energía que viaja a través del espacio, como les dije, solamente que son energías que viajan a diferente longitud de onda y a diferente frecuencia. Entonces, conforme menor frecuencia, mediante menor sea la longitud de onda, mayor será la frecuencia, o sea, mayor cantidad de longitud de onda van a entrar en un ciclo de segundos, porque eso es el hercio, ¿verdad? Entonces, ahí nos encontramos con lo que es la luz visible. Si vamos subiendo la frecuencia, o sea, con longitud de onda más corta, nos encontramos con un espectro electromagnético de ultravioleta, y luego nos encontramos ya más arriba, con frecuencia más alta, con rayos ya más peligrosos incluso para el ser humano. Rayo X, que no es muy aconsejable, solamente en el área médica, muy pocas veces, no es aconsejable sacarse muchas veces una radiografía, por ejemplo, porque estas ya son frecuencias que pueden interferir en la parte celular humana, y ya tiene su historia, ¿no? Y así sucesivamente con rayos que ya son completamente peligrosos. Pero bueno, dentro de lo que es todo ese espectro electromagnético, exactamente en esa parte de las microondas, o sea que en los 2.4 GHz de frecuencia, se encuentran las transmisiones de redes inalámbricas Wi-Fi. Bueno, aquí contemplando, ¿no?, lo que les comentaba, el espectro electromagnético de la luz visible para el ojo humano. Eso como dato adicional, no es algo que sea parte del estudio. Aquí lo mismo que acabamos de explicar, conforme vamos subiendo la frecuencia, menor será la longitud de onda, y por tanto nos encontraremos con otro tipo de espectro electromagnético, para otros usos sería, ¿no? Ahora, hablando concretamente de lo que son las redes Wi-Fi, generalmente las clasifican en canales. En realidad vienen a ser pequeñas diferencias dentro de ese pequeño espectro electromagnético que está asignado, o de acuerdo a estándares internacionales se estableció que el Wi-Fi va a funcionar dentro de ese espectro electromagnético. Entonces, pequeñas diferencias de frecuencia se establecen diferentes canales dentro de lo que es Wi-Fi. Seguramente algunos habrán escuchado de que dentro de lo que es Wi-Fi se manejan varios canales, ¿no? No es más que diferentes modificaciones en cuanto a lo que es la frecuencia que se utiliza, canal 1, canal 2 y así sucesivamente. Canal 12, canal 13, que no son muy utilizados, son diferentes variaciones de la radiofrecuencia. ¿Qué dice aquí? Estos 13 canales se reparten en espectro electromagnético de 100 MHz, pero cada uno tiene 20 en realidad, o sea que en realidad existe un solapamiento. Y los dispositivos por default trabajan generalmente con los primeros canales, o sea, con esas primeras frecuencias, quiero decir. Lo aconsejable para no solapar, por ejemplo, porque puede interferir en una comunicación de Wi-Fi, cuando varios dispositivos no son configurados adecuadamente y todos van a tratar de trabajar dentro de la misma frecuencia, puede verse reflejado, por ejemplo, en que la red se vuelva más lenta, se puede llegar a saturar también por señales que ni siquiera forman parte de nuestra comunicación en sí, pero con señales ajenas de otros dispositivos que están funcionando dentro de lo que es el mismo espectro electromagnético, o la misma frecuencia, mejor dicho, puede ralentizar nuestro sistema de comunicación Wi-Fi, o incluso saturarlo y tumbarlo.
Los canales se solapan entre sí, como dice aquí, se forma de forma que cada canal ocupa una parte del espectro subyacente, o sea, lo que les decía, ¿no? Son solapados entre ellos. Aparte de lo que es el espectro electromagnético asignado para Wi-Fi, que está dentro de los 2.4 GHz, también existe una pequeña variación. Hay un canal que trabaja, bueno, una serie de canales que para Wi-Fi también que trabaja en bandas de los 5 GHz. Entonces, para evitar estos problemas de los 2.4, se saltó a los 5 GHz, donde también existen otros canales que son aptos para el funcionamiento de redes Wi-Fi. Dentro de lo que es el espectro de los 2.4 GHz, como les decía, es la frecuencia asignada para redes Wi-Fi. Generalmente se ocupan diversas versiones del estándar de la IEEE 802.11. El estándar de la IEEE 802.11 es el estándar que regula todo lo referente a comunicaciones inalámbricas de área local, es decir, redes Wi-Fi. Y estas redes Wi-Fi tienen diversas versiones. Está la B, la G, y todas estas, todas estas variables tienen pequeñas diferencias de acuerdo a la frecuencia en la cual funcionan, de acuerdo a la velocidad en la cual pueden funcionar y la potencia en sí que pueden tener cada uno de estos canales. El espectro de los 5 GHz tiene un rango de un canal de 36 canales, más pequeñitos, pero dentro de lo que es el rango de la frecuencia de los 5 GHz, o sea, más alejado de los 2.4, yendo a la derecha. Cuenta con 36 canales que van de los 5.180 MHz hasta los 5.825 MHz. Entonces también existe una diversidad de canales que también funcionan para redes Wi-Fi. Hay canales que no son utilizados, es decir, que son prohibidos en realidad en algunos países. Acá en Bolivia no pasa nada, pero en otros países, por ejemplo, los canales del 12 para arriba no son permitidos porque realizan interferencias en comunicaciones satelitales y otro tipo de comunicaciones, de navegación, etcétera. Como les digo, en Bolivia no tenemos ese problema, pero en otros países sí es prohibido utilizar esos canales. De hecho, algunos dispositivos ya vienen con esos canales bloqueados. Acá cuando compramos algunos dispositivos de Wi-Fi, no tenemos ningún problema. Canal 14 solo utilizado en Japón con la versión de la IEEE 802.11b. Algunos canales son ilegales, como les decía, en algunas partes del mundo. El canal 14 fue el último en ser añadido y es poco compatible, pero es prohibido en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, los canales 12, 13 y 14, o sea, esas frecuencias que funcionan en esos canales, son prohibidas. En caso de Japón, por ejemplo, el canal 14 es prohibido y así sucesivamente hay países que tienen esa prohibición. ¿Por qué? Lo que les comentaba, porque puede intervenir en las ondas de comunicaciones satelitales, de teléfonos satelitales, de navegación y etcétera, etcétera. En nuestro país no tenemos ese problema, como les comentaba. Pero para nosotros sí existe el problema del solapamiento de la frecuencia en la cual trabajan los canales, como les estaba comentando, en la cual generalmente los dispositivos vienen por default en los primeros canales configurados. Casi nadie se da la molestia de cambiar los canales, lo cual implica cambiar la frecuencia del dispositivo de comunicación inalámbrica para que funcione en otra frecuencia y de esa manera no se solape con otros dispositivos. Por ejemplo, si yo ejecuto una aplicación, hay muchas para celulares, por ejemplo, algunos dispositivos de Access Point traen también una aplicación parecida. Yo hago un analizador de las frecuencias de cuál es la que yo estoy utilizando y qué otras frecuencias hay en mi zona. Con seguridad que en los primeros canales me voy a encontrar con muchas comunicaciones que del vecino, de los alrededores donde está mi dispositivo, seguro que me voy a encontrar con varios dispositivos Access Point que están funcionando en los mismos canales. Entonces puede existir una saturación de mi Wi-Fi, no va a ser muy óptima, tal vez no haya un desarrollo en cuanto a lo que es el ancho de banda que yo espero de mi red Wi-Fi. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, pueden darle un vistazo, por ejemplo, hay aplicaciones como el Wi-Fi Analyzer, que nos muestra este tipo de gráfico. Existen muchas en realidad, ¿no? Pero pueden ustedes verificar que su dispositivo Wi-Fi, además del de ustedes, hay varios que están funcionando con la misma frecuencia. Se puede hacer una configuración para que ese dispositivo se vaya a otro canal, funcione con otra frecuencia de tal manera de que no se solape con las señales del vecino, por ejemplo, o de los vecinos adyacentes a donde está el Access Point.
Entonces, ese tipo de cosas también pueden interferir, si bien es cierto, son canales, como les decía, no prohibidos en nuestro país, pero por temas de optimización generalmente es mejor configurar una red. Si vamos a una empresa en la cual existe adyacentemente varios access points que estén funcionando, mejor es configurar en diferentes canales para que estos no se solapen y exista un mejor flujo de información en cuanto a lo que es la transmisión. Eso en cuanto a las señales inalámbricas. Para conocer los canales de redes cercanas en Windows, podemos utilizar, por ejemplo, cuando entramos al terminal, aquí está este comando, el wlan show all, y me va a mostrar todos los canales que están adyacentes. Bueno, eso se lo dejo como dato adicional. Dentro de lo que es el estándar de la IEEE 802.11, el cual establece con su nombre comercial lo que conocemos Wi-Fi, existen diversas versiones. La versión A, B, G, la versión N y la versión NC. Vamos a ver este video para verlo de una forma más didáctica sobre este tema de las conexiones Wi-Fi. Hoy en día estamos siempre en busca de una red Wi-Fi, pero ¿realmente sabemos cómo funciona? ¿Qué realmente lo conocemos como Wi-Fi? Todo empieza con esta asociación de ingenieros. Esta asociación es la encargada de desarrollar lo que conocemos como estándares de red. El conjunto 802 tiene como objetivo de definir el funcionamiento de las redes de área local. Entre sus estándares se encuentra el 802.11, más conocido como Wi-Fi. Este protocolo describe el comportamiento de las redes inalámbricas, el cual se usa la capa física de enlace del modelo OSI. ¿Pero este protocolo es realmente la mejor opción? La respuesta es depende. Existen dos estándares que podríamos utilizar como alternativa al Wi-Fi. El 802.3, o también conocido como Ethernet, y el 802.16, también conocido como WiMAX. La implementación de cada uno tiene unos costes, siendo el 802.11 el más económico, seguido por el 802.3 y el más caro, el 802.16. En cuanto a la capacidad del canal, el más rápido es el 802.3 con gran diferencia, debido a que el medio de transmisión ofrece mayor ancho de banda y se producen menos colisiones e interferencias. El Wi-Fi quedaría en segunda posición y por último el 802.16. El estándar 802.3 ofrece una seguridad mayor que los otros dos debido a que la forma de conectarse a esta red es mediante una conexión física y así poder ver el tráfico de los usuarios de la red. Si hablamos de escalabilidad, el gran perdedor es el estándar 802.3, ya que si queremos ampliar la red es mucho más complicado comparado con los otros dos, debido a que los dispositivos que usan tienen más limitaciones. La principal ventaja de WiMAX es que puede dar cobertura a un gran área como por ejemplo la Comunidad de Madrid, incluyendo las zonas más aisladas donde es más difícil que lleguen otros medios. Las aplicaciones de las redes Wi-Fi son principalmente de uso doméstico o empresarial, por lo que generalmente no abarcan más de un edificio. Vamos a hablar ahora de las diferentes versiones que nos podemos encontrar. El estándar 802.11 lleva 11 años en funcionamiento y en este tiempo ha dado tiempo a desarrollar muchas versiones. Tenemos la A, la B, la N, la G y bueno, pues todas estas. Pero aquí nosotros solo vamos a hablar de las más importantes. El 802.11b apareció en 1999 y aunque no fue el primero, aumentó mucho el rendimiento y debido al bajo coste de las implementaciones, tuvo una gran aceptación. Tanto este estándar como el resto de la familia 802.11 tienen una comunicación half duplex, por lo que utilizan el protocolo CSMA-CA. Trabaja a una frecuencia de 2,4 GHz y nos permite trabajar a una velocidad de 11 megabits por segundo. Aunque hubo versiones anteriores, el 802.11n consiguió gran aceptación en el mercado, suponiendo una mejora respecto al 802.11b, que a diferencia de este trabaja en dos rangos de frecuencia, a 2,4 GHz y a 5 GHz. Además, trabajar en 5 GHz nos proporciona una velocidad de hasta 600 megabits por segundo, ya que se trata de una banda menos congestionada. Actualmente se está investigando en un nuevo estándar, el 802.11a, el cual cuadriplicará las velocidades conseguidas en el estándar AC del orden de hasta 11 gigabits por segundo. Los dispositivos que operan en nuestro estándar son los puntos de acceso o access point, que pueden operar como repetidores, puentes o routers. Actualmente en el mercado podemos encontrar equipos cuyo precio varía según la tecnología que posee. Por ejemplo, este TP-Link con estándar AC por 33 euros o este Asus con estándar N por 26 euros. Y al carrer. Entonces, en resumen, sobre las diferentes versiones que tenemos de Wi-Fi, está la 802.11, A, la B, la G, la N, la versión AC y la versión AX.
poco más antigua, desde la versión A, que funcionaba en una frecuencia de los 5 GHz y tenía una tasa máxima de transmisión de 54 megabits por segundo. Esto ha ido evolucionando a través de los años, a través de sus diferentes versiones, todas dentro de lo que es el rango de los 2.4 GHz. La más reciente trabaja en los 2.4, pero también en el rango de frecuencia de los 5 GHz, como podemos ver acá, y tienen también mayor velocidad. Por ejemplo, desde la versión N ya 600 megabits por segundo, en la versión AC está a los 1.3 gigabits por segundo, y la versión AX que está entre los 10 y los 12 gigabits por segundo. Así es como ha ido evolucionando el tema de del estándar referente a la IEEE 800.11, que es más conocida como las redes Wi-Fi. Bueno, además del Wi-Fi en cuanto a transmisiones inalámbricas, que está dentro del estándar de la IEEE 800.11 con sus diversas versiones, existen otros estándares también que la IEEE 802.11 establece para comunicaciones inalámbricas. Por ejemplo, está el estándar de Bluetooth, que dentro del estándar en realidad de la IEEE viene a ser el 802.15, el cual este tipo de comunicación no es tan robusta como el Wi-Fi, pero es muy fácil de implementar, más directa para dispositivos más cercanos, con transmisiones de aproximadamente los 3 megabits por segundo, aunque en realidad ya existe una mejor evolución en nuestros días, con un alcance de aproximadamente unos 100 metros, no tiene mucho alcance en realidad. Y también existe el otro muy conocido, que es el WiMAX, está dentro de lo que es el estándar de la IEEE 802.16, son para conexiones mucho más potentes que Wi-Fi incluso, con velocidades que superan el gigabit por segundo, por ejemplo. Pero además que tiene un alto alcance, mucho más que lo que viene a ser el Wi-Fi. Quien quisiera puede profundizar mirando los estándares de esto, puede buscar en la bibliografía y va a encontrar en detalle cada uno de estos estándares y sus respectivas especificaciones. Ahora, hablando de lo que son las topologías de redes inalámbricas, podemos hacer diversas configuraciones, por ejemplo, y la clasificamos en 3. La primera es el Independent Basic Service Set, IBSS, por sus siglas en inglés. La otra es el Basic Service Set o infraestructura BSS. Y el otro es Extended Service Set o infraestructura de conjunto extendido, viene a ser sus siglas en inglés, el SS, que viene a ser, por ejemplo, el Independent Basic Service, viene a ser la conformación o una topología de red sin infraestructura, como lo comentamos al inicio. Sin embargo, el BSS o el Basic Service Set viene a ser las redes con topología tipo redes con infraestructura. Entonces tendríamos topologías sin infraestructura, el IBSS, topologías con infraestructura, el BSS, pero también existe una tercera, que es el ESS, o sea, el conjunto de servicio extendido, que viene a ser una topología híbrida, es decir, que se permite fusionar, mejor dicho, topologías con infraestructura e interconectadas a través de un cable, por ejemplo. Podemos interconectar dos redes diferentes que entre ellas se puedan ver a través de un cable centralizada, entonces se puede hacer una topología extendida de conexiones de internet. Por ejemplo, un dispositivo que esté en este conjunto, en este access point, puede llegar a verse con otro dispositivo de otro lugar. Entonces, físicamente tiene este tipo de topología, pero a nivel lógico serían parte de una misma red. A eso se refiere ese tipo de configuración. Básicamente, eso es lo que podemos mencionar respecto a lo que son los conceptos básicos de sistemas inalámbricos. ¿Alguna pregunta? Bien, en la última parte de esta unidad vamos a hablar sobre lo que son las codificaciones digitales. A lo largo de esta unidad hemos hablado sobre lo que viene a ser la digitalización, la transformación de las señales que vienen en forma analógica, transformadas a digitales, que a su vez están casadas con lo que viene a ser la sincronización a través del reloj, que el reloj es un conjunto de ceros y unos que van constantemente avanzando, pero dentro de eso se transforma una señal portadora en la cual se suma el reloj versus señal que se está
enviando a través de una sincronización. Entonces, existen diversas formas de codificar una señal, de acuerdo en base a lo que les acabo de comentar, que permite identificar los ceros y unos, dicho en pocas palabras. Por ejemplo, está el código de Manchester, está el código de retorno cero y algunos otros que ayudan a codificar o a identificar los ceros y unos en una señal de transmisión digital. Veamos este video. La conectividad inalámbrica está en todas partes. Cuando buscamos una película en un smartphone, al abrir un auto con una llave inteligente o al recibir direcciones paso a paso en nuestro GPS. Es parte de nuestra vida diaria al brindar entretenimiento e información, mejorar nuestra seguridad o incrementar la productividad. Pero, ¿cómo funciona? Cuando dos dispositivos se conectan inalámbricamente, intercambian información o datos por medio del aire. Estos dispositivos pueden compartir una conexión directa como un par de walkie-talkies, o formar parte de una red más grande, como cuando tu teléfono móvil se conecta a la señal de una antena o tu tablet se conecta a un punto de Wi-Fi. El primer teléfono celular conocido como ladrillo pesaba 2,5 libras y proporcionaba solo 30 minutos de llamada. Costaba $4,000 y solo usaba tecnología analógica. Hoy en día los dispositivos móviles siguen usando ondas de radio, pero utilizan tecnología digital para comunicarse a una estación base o enrutador. La tecnología digital no solo permite transmitir señales de voz, sino también datos como correos electrónicos, páginas web, textos o la música y videos del momento. Y la señal digital utiliza menos energía, por lo que tu batería dura más. Entonces, ¿cómo sabe tu smartphone la diferencia entre tu voz, un texto o cualquier otro tipo de datos y cómo reenviarlos? Ingenieros innovadores en compañías como Skyworks han descubierto cómo llevar la señal de tu voz, correos electrónicos o cualquier tipo de datos y convertirlos en pequeñas unidades digitales. Esto se debe a que muchas cosas que hacemos a diario son analógicas, pero el procesador en tu dispositivo móvil solo puede entender señales digitales. Entonces, lo primero que sucede es que un chip convierte tu voz analógica en una corriente digital de unos y ceros. Dicha corriente es codificada posteriormente en una onda de radio invisible llamada señal de radiofrecuencia. Pero antes de que la señal de radiofrecuencia se transmita, debe amplificarse, ya que entre más lejos viaja la señal de radiofrecuencia, más débil se hace. Muchas veces la señal viaja varias millas antes de encontrar la estación base más cercana. Además, debe ser lo suficientemente fuerte para ser descodificada correctamente. Una vez que la señal llega a la estación base, que son esas torres que cuentan con muchas antenas, se envía hacia un centro de intercambio móvil para determinar cómo será distribuida. Por ejemplo, si la llamada es hacia un teléfono fijo, se envía hacia la red telefónica pública conmutada. Si la llamada es hacia otro teléfono móvil, la señal sigue viajando hasta que encuentra la estación más cercana al dispositivo que recibirá la llamada. En el equipo que recibe la llamada sucede un proceso opuesto. La información digital es extraída de la señal de radiofrecuencia y la señal de voz de la información digital. Esta información es dirigida al auricular de la otra persona. La tecnología que utilizan todos los dispositivos inalámbricos es muy parecida, no solamente entre los smartphones y tabletas, sino también en otros dispositivos inteligentes como termostatos, controles para puertas de garaje y sistemas de navegación GPS para automóviles, así como medidores que permiten a las empresas de servicios públicos realizar un seguimiento de forma remota en lugar de enviar a alguien a revisarlo. Cada vez que presionas enviar en algún dispositivo inalámbrico, tus datos son digitalizados, codificados en una onda de radio, amplificados y enviados a un receptor, el cual descodifica y envía la información a su destino a la velocidad de la luz. Esto ha sido posible después de décadas de innovación, al crear procesadores más rápidos, radios más pequeños y conexiones de datos de mayor velocidad, que permiten a los dispositivos inalámbricos actuales establecer una comunicación más efectiva en la palma de tu mano, creando un mundo interconectado. Entonces, cuando hablamos de codificación del canal, bueno, ¿qué dice aquí en la diapositiva? Consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica analógicos que ya han sido cuantificados a un sistema binario, esa transformación de la parte analógica a la parte binaria. Entonces, los sistemas de transmisión lo que hacen es
tanto transmisor como receptor hacen una sincronización, pero también existe un protocolo para determinar qué tipo de codificación va a utilizar, cómo van a transformar esa señal, pero también cómo va a ser lecturada esa señal que ha sido traducida de digital, pasa a analógica, luego se ensambla en digital y cómo se va a lecturar esa información. Entonces, para eso existen diversos métodos, como por ejemplo el código bifase, que lo que hace justamente eso, es parte de un muestreo, hace una cuantificación y luego ejecuta un codificador para luego ser enviado y luego ser recepcionado y lecturado por el receptor. Por ejemplo, está uno de los más conocidos, está el código de Manchester. Creo que se puso en pausa eso. La codificación de Manchester, también denominada codificación de bifase I, o sea, hacia la izquierda, es un método de codificación eléctrica de una señal binaria. En cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal. Es una codificación autosincronizada, ya que en cada bit se puede obtener la señal de reloj, lo que hace posible la sincronización precisa en el flujo de datos. No sé qué está pasando con el audio. Ya luego lo vamos a reproducir este video. Es más didáctico si lo vemos en video que si lo explicamos. De todos modos, para que contextualicen, existen otros códigos, como por ejemplo está el de la clasificación de binario multinivel, uno de ellos el código bipolar AMI y el B8ZS. Vamos a ver aquí. Hola, mi nombre es Pablo Pablaza y en este video veremos los esquemas de codificación digital bipolar AMI y B8ZS. Bipolar AMI o Bipolar Alternate Mark Inversion es un código de línea para propósitos de transmisión digital, específicamente para la codificación de las señales digitales. Este esquema de codificación utiliza tres niveles de señal, un voltaje positivo, un voltaje cero y un voltaje negativo, lo que permite codificar los bits de la información que se quiere transmitir en tres niveles distintos. A partir de lo anterior, se obtiene que cada nivel de señal puede representar solo un bit por ciclo. Esto está dado porque de forma teórica, dado que la codificación consta de tres niveles, cada nivel puede contener hasta 1,58 bits, pero dado que los bits son enteros, esto se aproxima a un bit por nivel de señal. En este esquema de codificación, los bits 0 siempre son asignados con un nivel de voltaje 0, mientras que el nivel de los bits 1 es asignado en base al nivel del 1 anterior. En particular, el primer 1 a codificar siempre se le asigna un nivel de voltaje positivo. Como se observa en la tabla, para el bit 0 siempre se le asignan los 0 volts, mientras que el nivel para los bits 1 depende del nivel del 1 anterior. Por ejemplo, si el 1 anterior tiene nivel positivo, al bit actual se le asigna nivel negativo y viceversa si el anterior tiene un nivel negativo. Veamos ahora un ejemplo. Se tiene una señal de data cualquiera, la cual se quiere codificar utilizando la codificación bipolar AMI. Bueno, como uno de los primeros requerimientos de la codificación es que el primer bit 1 se codifica con nivel positivo. Luego el bit 0 siguiente se codifica con nivel 0, como ya se habló anteriormente, y el siguiente 1 se codifica mirando el bit anterior 1, que en este caso el anterior es positivo, entonces el actual se codifica como un nivel negativo. Luego se tienen dos ceros consecutivos, los cuales también se codifican con nivel 0,
Y el siguiente 1 se codifica como nivel positivo, dado que el 1 anterior fue codificado con nivel negativo. Posteriormente, la señal se sigue codificando siguiendo la lógica y se obtiene la señal que se observa en pantalla. La codificación bipolar tiene algunas ventajas, como que reduce la desincronización por unos consecutivos en el receptor o que la componente DC de la señal resultante es nula, pero también tiene un problema, ya que puede existir desincronización en el receptor si hay muchos bits 0 consecutivos. Para corregir lo anterior, surge la codificación B8ZS, o Bipolar with 8-Zero Substitution, que es un esquema basado en bipolar AMI, siguiendo la lógica de codificación, pero con un pequeño cambio. Este consiste en que si hay 8 ceros consecutivos en la data, estos se codifican de forma particular para reducir desincronizaciones en el receptor. La lógica de codificación en este esquema es prácticamente la misma que en bipolar AMI, pero si hay 8 ceros consecutivos, estos se codifican como se muestra en la tabla. Si el 1 anterior al tren de ceros es positivo, los 3 primeros ceros se dejan igual, el siguiente toma un nivel positivo, el siguiente nivel negativo, luego hay un cero intermedio y se termina con un nivel negativo y otro positivo. Por el contrario, si el 1 anterior al tren de ceros es negativo, el esquema de codificación del tren es opuesto al caso anterior. Veamos ahora un ejemplo utilizando la codificación B8ZS. Como se observa en la imagen, se tiene un tren de bits que posee 8 ceros consecutivos. Bipolar AMI solo les asigna un nivel de voltaje 0, mientras que B8ZS sigue el esquema mostrado. En este caso, considerando que el bit 1 anterior a los ceros tiene un nivel positivo. Por el contrario, si el bit 1 anterior a los ceros tiene un nivel negativo, la codificación de los ceros se invierte con respecto al caso anterior, para luego continuar codificando la señal con esquema bipolar. La tasa de corresponde a la tasa a la cual se generan los elementos de la señal y está dada por el cociente entre la tasa de datos y el número de bits por nivel de señal. Dado que AMI y B8ZS son esquemas bipolares y como se vio anteriormente, en estos casos solo se puede representar un bit por nivel de señal, la tasa de modulación viene siendo igual a la tasa de datos sobre 1. En cuanto a aspectos positivos y negativos, los esquemas de codificación bipolar brindan ventajas respecto a evitar desincronizaciones por trenes de bits iguales, además de que la componente continua neta de la señal es nula, y finalmente estos esquemas son muy aptos para la detección individual de errores en la transmisión. Respecto a los aspectos negativos, en la codificación bipolar AMI existe la posibilidad de desincronización si hay un tren de ceros consecutivos, y por otra parte, ambos esquemas solo permiten la representación de un bit por nivel de señal. En cuanto a los usos de estos esquemas de digitalización, el esquema bipolar AMI fue utilizado en las primeras redes PCM y también a veces usado en algunos multiplexores antiguos. Por otra parte, B8ZS, derivado de bipolar AMI, fue utilizado en Digital Signal One, un estándar de entramado y señalización para transmisión digital de voz en telecomunicaciones, particularmente en Norteamérica, Corea del Sur y Japón. Muchas gracias por ver el video, no olviden darle like y suscribirse si quieren ver más videos como este en el futuro. Así también existe otra codificación como, por ejemplo, el código NRZ, que es el código de no retorno cero. Aquí vamos a ver una pequeña explicación para que lo hagamos más rápido. Hola, bueno, a mí me tocó lo que viene siendo el concepto de RZ, pero antes de empezar me gustaría mostrar algunos conceptos para entrar a lo que viene siendo el tema, ¿ok? Bien, los códigos de línea. Los códigos de línea son medios de transporte digital para datos. Estos consisten en representar la señal digital transportada respecto a su amplitud y tiempo. Para convertir la señal a digital, faltaría convertir los símbolos a bits. Esto es muy importante. Esto implica que los unos y ceros resultantes deben ser representados con formas de onda específicas, que influirá en la potencia de la transmisión, el ancho de la banda, la facilidad de recuperación del reloj en el receptor y detección y corrección de errores, entre otras. La asignación de formas de ondas arbitrarias para los unos y ceros, que nombre tan largo, vaya, se le llama codificación de línea. Este nombre se le da por su aplicación sobre las líneas telefónicas. La utilización de códigos de línea puede favorecer a la transparencia de la señal o a la inmunidad que puede afectar al mensaje que se transmite. Ahora sí, viendo todo esto y dicho todo esto, puedo hablar del concepto de RZ. Es un código con el
con retorno, el cual durante el paso de un bit a otro bit del mismo signo, es decir, de 1 a 1 o de 0 a 0, estos vuelven siempre al nivel 0. Esto hace que se ahorre energía, pero a su vez hace que se necesite más ancho de banda. Muy bien, como se muestra en la imagen, aquí, antes de empezar, se tiene que diferenciar lo que viene siendo el nivel 0 de la entrada del bit 0. ¿Ok? Entonces empezamos en el nivel 0 y de ahí se va deslindando ya sea 1 a 0. Entonces vemos que cuando entra a un 1, como ahí se ve en la imagen, inmediatamente vuelve. O sea, entra y vuelve al nivel 0. Entonces entra otro bit, digamos, vuelve a entrar un 1, vuelve a subir a el 1 y se devuelve al 0 otra vez. Entonces, y así sucesivamente, incluso también si baja, aquí es lo que les decía, la diferencia entre el nivel 0 y el bit 0. Entra un 0, un bit con valor 0, y se baja al nivel 0, al bit 0, vaya, y ya que bajó, se devuelve otra vez al nivel 0, y así sucesivamente. Esto hace que, pues, entre esas interacciones, o sea, entre esos saltos al nivel 0, esos pequeños momentos en los que se está en el nivel 0, se está ahorrando energía, lo que es bueno, vaya, pero a su vez hace que se necesite un ancho de banda mayor para poder transmitir bien la señal esta. Entonces continuaremos con el concepto NRZ. Esto ya que se denomina como NRZ por el voltaje no vuelve a cero entre bytes consecutivos de un valor a 1, ya que tiene que ser constante y como lo vamos a ver en unos ejemplos más distantes. Y esta es la teoría que desarrolla el código NRZ, o sea, que tienen que ser bytes consecutivos con un valor a 1 para que no retorne un 0. O sea, no return to 0. Eso es lo que significa NRZ. Este tipo de código no es recomendable, ya que en largas distancias, principalmente por dos motivos, que es lo que tiene. En primer lugar, presenta niveles residuales de corriente continua. Y en un segundo lugar, tenemos que, por la posible ausencia de suficientes números de transiciones de señal que permiten la recuperación fiable de una señal temporizada. O sea, que si vamos a utilizar un RZ, no es muy confiable, ya que tiene que ser constante una señal de punto que tiene que ser de un 1, ¿vale? Teniendo como ejemplo, teniendo un 1 para que al momento de tener un 0 sea recuperable rápidamente. Como les digo, posteriormente en una imagen les voy a representar cómo es que está todo esto, ¿no? Y volvemos a que este código no es autosincronizante y su principal ventaja es que al emplear un pulso de larga duración requiere menor ancho de banda que otros sistemas de codificación que emplean pulsos más cortos. O sea, al emplear un solo pulso de larga duración, pues tenemos la ventaja de que llegue más seguro a otro punto, ya que si es un pulso de corta duración, pulsos más cortos, puede que se pierda lo que es la señal. O sea, tener en cuenta eso para poder utilizar el NRZ o otra línea de código, ¿verdad? Y aquí es como les representaba, tenemos pulsos, entre más constante, pues no nos retorna un 1. O sea, es más fiable, tenemos más fiabilidad en llegada de datos, se podría decir, para tener tener del punto. Vemos en las primeras tenemos 1-1, que es más largo y no tiene una baja hasta que llega a un 0. Pero es constante la señal. No tenemos que tener mucho corte, sino que es más larga la señal en el RZL. Pues bueno, esto es comentándoles lo que nos toca a nosotros decirles a mi compañero Felipe, que es
con lo que empezamos con el RL y yo voy a continuar con el RLZ. Ya estos terminamos para continuar. Y bueno, con esto finalizamos la tercera unidad, sistema de comunicaciones. ¿Alguna pregunta? Maddox, ¿tenemos lista la asistencia? Listo, ingeniero. Bueno, chicos, voy a tomar asistencia. Proceda, por favor, y el grupo 4A se prepara. ¿Se preparan? Yo, ok. Bueno, Aguilar Rivera está presente. Presente. Listo. Alanoca Oliveira. Presente. Listo. Araníbar Aguilera. Presente. Listo. Armijo Saavedra. Presente. Listo. Barrios Lozano. Mateo. Presente. Listo. Vaso Alto. Azcarraga. Listo. Vaso Alto Rojas. Presente. Listo. Bustos Huanca. Presente. Listo. Cadima García Josué. Presente. Listo. Carrasco Surco. Carvajal Ramos. Presente. Listo. Chispas Flores. Chispas. Choque Benavides. Presente. Listo. Choque León. Presente. Listo. Claros Mamani. Presente. Listo. Fuentes Daniela. Presente. Listo. García Caballero. Presente. Listo. García Mejía. García Mejía. Hip Hop. Yeah. Garnica Rocha. Presente. Listo. Hidalgo Bruno. Presente. Listo. Huarichoque. Hip. Jaura Poma. Presente. Listo. Lázaro Condori. Hip. López Hurtado. Hip Hop. No, rey del hip hop. No. Lupa Cuellar. Listo. Mamani Peña. Presente. Listo. Mendieta Albán. Hip. Mendieta Cari. Presente. Listo. Molina Soto. Presente. Listo. Montaño Flores. Presente. Listo. Moreno González. Presente. Listo. Olmos Brito. Hip. Pizarro Limpias. Hip Hop. Olmos Brito, presente. Va, acá sería. Ya está. Ponce Lucana. Presente. Listo. Ponce Yepes. Presente. Ya. Puma Claure. Presente. Quintana Coca. Presente. Listo. Ramos Vargas. No está. Hip. Rebollo. Presente. Listo. Rivera Baltasar. Presente. Listo. Rivera Rojas.
Presente. Listo. Rocha Jaimes. Presente. Listo. Rodas Rivera. Presente. Listo. Rodríguez Ortega. Ramos Vargas. ¿Cómo? Ramos Vargas. A Ramos Vargas está presente. Sí, es que no escuché mi nombre. Ya, listo. Rodríguez Ortega no está. Rodríguez Ruiz. Hip Hop. Rodríguez Ruiz Araceli. Ah, no, digo Rojas. ¿Tampoco? Hip Hop. Rojas Siles. Presente. Listo. Romero Saavedra. Reina del Hip Hop. Increíble. Rosel Valencia. Presente. Listo. Saavedra Dorado. Hip Hop. Santellana Durán. Presente. Listo. Saucedo Lino. Rey del Hip Hop. Saucedo Rosado. Presente. Listo. Suárez Arteaga. Presente. Listo. Torrico Justiniano. Torrico. Hip Hop. Torrico Severiche. Presente. Listo. Vaca Zaro. Presente. Listo. Vaca Roca. Rey del Hip Hop. Bayar Valdés. Presente. Listo. Vargas Avila. Hip Hop. Vargas Ceballos. Presente. Vela Yayo. Presente. ¿Presente? ¿Quién dijo presente? Vela. Ok. Velasco Solís. Presente. Listo. Velázquez Carvajal. Presente. Listo. Ventura Valverde. Presente. Listo. Yuanure Muitimo. Yuanure Muitimo. Ajoruro Aguilera. Presente. Listo. Ballesteros Delfín. Presente. Listo. Blanco Escalera. Hip Hop. González Montero. Presente. Presente. Ya. Planta Rosa Bejarano. Hip Hop. Ya está, ingeniero. Ya está todos. Ya nombré asistencia para todos. Muy bien, muchas gracias, Max. ¿Alguien más faltó? A ver en los comentarios parece. Ya, Saber Dorado. son las Y Rodríguez. 20:38. Vamos a dar un break hasta las 20:45. Conectamos y empezamos con el grupo 4A. 20:45. Volvemos. Listo, ingeniero.
Bueno, continuamos. Grupo 4A, diapositiva en pantalla, por favor. Bueno, muy bien, comenzamos esta segunda parte de la clase. Ahora vamos a analizar la cuarta unidad, que de acuerdo a lo que viene a ser el modelo OSI, recuerden que la materia en sus primeras unidades está basada en el modelo OSI, ¿verdad? Estaríamos analizando la capa 2 del modelo OSI, la capa de enlace de datos. Esta capa cuenta con funciones muy importantes como por ejemplo el control de flujo de información, está el control de errores, está el control de acceso al medio. Recuerden que es la capa que está entre la parte lógica y la parte física de una red de datos, ¿verdad? Entonces también vamos a analizar esas funciones. En esta unidad también recuerden que la capa de enlace de datos, todas las funciones que le hemos mencionado corresponden a una de las subcapas de esta capa. Es decir, esta capa de enlace de datos se compone de dos subcapas que la vamos a ver con el siguiente grupo. Es la capa de control de acceso al medio y la subcapa de control de enlace lógico. Pero primeramente lo importante es que entendamos cuáles son las funciones principales de la capa de enlace de datos, cómo funciona el control de flujo, cuáles son los protocolos que tienen que ver con el control de flujo para una optimización en cuanto a lo que es la transmisión, cuáles son las formas que una red de datos aplica para el control de errores, cómo garantiza de que se está controlando la recepción de información que está con errores o está sin errores. Para eso existen dos técnicas que la vamos a ver también en esta unidad, en este grupo, con este grupo. Y también vamos a hablar sobre las técnicas que existen para el control de acceso al medio. Cómo acceder toda esa información que proviene de las capas superiores y llega a la capa 2 y cómo accede toda esa información a la capa 1 para meterla al medio de transmisión. Esta capa propiamente podríamos decir de que reside en lo que es la tarjeta de red. ¿En qué sentido? Porque en la tarjeta de red es donde se concentra toda la información que llega de las capas superiores, pero la tarjeta de red también es la encargada de acceder la información o meterla la información a la red de transmisión. Entonces la capa de red, es decir, esta capa de enlace de datos por excelencia trabaja en la tarjeta de red. Eso como contexto, entonces vamos a cederle la palabra al grupo 4A para que nos comente sobre las características importantes y las funciones principales de la capa de enlace de datos. Adelante, grupo 4A. Ya. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Somos el grupo 4A. Vamos a exponerle sobre la unidad 4, que viene a ser la capa de enlace de datos, la capa 2 del modelo OSI. Siguiente. Los integrantes son Aguilera Rivera, Ajoruro Aguilar, Alanoca Oliveira, Arispe Callaguara, Armijo Saavedra y Ballesteros Delfín, mi persona. Siguiente. Como vemos, está el temario, todos los puntos que vamos a exponer más adelante. Siguiente. Aquí tenemos un mapa conceptual para tener una mejor idea y más estructurada. Vemos que la capa de enlace de datos se divide en diferentes puntos y la última, que es las funciones específicas, esta se subdivide en más. Siguiente. La capa de enlace de datos. Siguiente. Esta se encarga de la transferencia de datos entre dos dispositivos que están conectados en la misma red local, que viene a ser LAN, ya sea a través de Wi-Fi o Ethernet. Sus funciones son el manejo de
de errores, sincronización, control de flujo, direccionamiento MAC, acceso al medio. Aparte también la capa de enlace lo que hace es que toma los paquetes que vienen de la capa de red, que esta viene a ser la capa 3, y los empaqueta en unidades llamadas tramas. Cada trama incluye la dirección MAC del dispositivo de origen y del dispositivo de destino. La dirección MAC son identificadores grabados en cada tarjeta de red y con esas direcciones el switch sabe exactamente a qué puerto reenviar la trama sin necesidad de involucrar a ningún router. Es importante saber que al final de cada trama existe un campo llamado FCS, que en español es secuencia de verificación de trama, que esta es una especie de suma de verificación y si la trama llega a dañar al receptor, lo detecta y la descarta. Bien, hay un ejemplo. Perdón, un ratito ahí. Lo de las tramas lo vamos a ver más adelante. En esta parte que lo que más nos interesa en principio es conocer cuáles son las funciones principales que justamente las acaba de mencionar. Control de flujo, control de errores, lo que mencionábamos, ¿no? El direccionamiento MAC, que también funciona a nivel de capa 2, que viene a ser el direccionamiento físico. Es un direccionamiento o un identificador de un dispositivo que viene grabado en la tarjeta de red. Sea esta tarjeta de red inalámbrica o cableada, tiene una numeración que en su momento vamos a hablar sobre ese direccionamiento, cómo se compone y cómo funciona. Y en base a ese direccionamiento, los dispositivos de capa 2 también trabajan con ciertos protocolos que arman camino y que arman una especie de tablas para que pueda ser enviada la información de forma directa a su destino. No es lo mismo que la capa 1, como por ejemplo hablamos de un dispositivo que funciona en la capa 1 que es el hub. El hub es un dispositivo totalmente eléctrico, que lo que hace es recibir la señal eléctrica y la reenvía. No, la reenvía a todos, no tiene ningún control, no tiene ninguna tabla, no tiene nada. En cambio, en la capa 2, el switch ya maneja ese tipo de control, ya maneja un direccionamiento, ya identifica los dispositivos dentro de una red. El switch es el dispositivo que por excelencia trabaja en la capa 2. Entonces, en su momento vamos a hablar, por ejemplo, del protocolo ARP, lo vamos a ver en el simulador, cómo funciona. En esta unidad ya vamos a ver simulación. Y finalmente lo que es control de acceso al medio. Voy a pedir a Alberto, que está compartiendo la diapositiva, dele clic en esa ventanita del Google Meet que está sobre la diapositiva que nos está estorbando. Ciérrela, por favor, dele cerrar a esa ventana. Ciérrela, no va a pasar nada, ciérrela. Ok, perfecto. Entonces, vamos para adelante, no veamos trama todavía, eso lo vamos a ver más en detalle con el siguiente grupo. Siguiente diapositiva y continuamos, por favor. Según debemos codificar esos, vean, esa información que viene bajando por las... No repetiré lo que ya mencionamos sobre ellas, pero sí les hablaré algo muy interesante que sucede en esta capa del modelo OSI. Vean, esa información que viene bajando por las demás capas anteriores, en algún punto debe ser convertida o codificada de algún modo para que pueda viajar por el aire en el caso que estemos utilizando medios inalámbricos o por un cable, en el caso que estemos utilizando medios físicos para conectar los equipos. Pues bien, gracias a las NIC es que podemos codificar esos datos ya sea en pulsos eléctricos, en algún tipo de onda de radio, en haches de luz, etc. Todo va a depender del tipo de medio de comunicación que se esté utilizando. También recuerden que ya hablamos de algunos medios de comunicación, pero por si las moscas, aquí arriba les dejo un enlace. Bien, entonces las NIC hacen este trabajo de codificación de datos y gracias a ella podemos enviar la información por la red. Ahora, las NIC ciertamente funcionan en la capa de enlace de datos, pero esta capa es la única del modelo OSI que se divide en dos subcapas. La primera, la capa LLC, Logical Link Control, o control de enlace lógico. Y la segunda, la capa MAC, o Media Access Control. Así que vamos a hablar un poco de cada subcapa. Bien, empecemos por la subcapa LLC. Su función principal es interactuar con el software de la red. Entonces,
Aquí es donde ocurre ese diálogo entre hardware y software. Y se preguntarán, ¿cómo se logra esto? Recuerdan que al conectar, por ejemplo, algún periférico a nuestro computador, en el caso de que no sea plug and play, empezará a ejecutarse un proceso en el sistema. Algo como reconociendo dispositivo o algo como instalando los drivers necesarios. Pues eso exactamente es lo que pasa en esta subcapa. Esos drivers son los que trabajan en esta subcapa para que el hardware y el software de nuestra red funcionen armónicamente. Ahora, si pasamos a la segunda subcapa, es decir, la subcapa MAC, pues aquí ocurre la magia de codificar esos datos, crear tramas y enviarlos por la capa física. Les recuerdo, no hablaré nuevamente de la MAC, pues ya lo hicimos en un video. Tampoco vamos a hablar del proceso de codificar los datos, pues es un proceso bastante complejo y afortunadamente nosotros no tenemos que entender cómo funciona. Son los que manufacturan las tarjetas de red que se quiebran la cabeza en hacer que las NIC logren codificar los datos correctamente. Pero sí hablemos un poco de eso de crear tramas. Si recuerdan, en uno de los videos del módulo anterior, les dije que los dispositivos necesitan dos cosas para poder comunicarse por la red. Una dirección IP o dirección lógica y una dirección MAC o dirección física. Pues en este punto del modelo OSI es donde se agrega una MAC a nuestra trama. Pero si se están preguntando, ¿qué es eso de trama? No se preocupen por ahora por ese término. Ya casi pasamos al modelo TCP/IP y ahí hablaré de esos detallitos. Por ahora, digamos que una trama es un trozo de información. Pues dicho trozo de información debe tener algunos detalles adicionales, como direcciones de origen y de destino. Y estas direcciones son las MAC. Y es aquí, en esta subcapa, que se le agrega a ese trozo de información o trama. Y así, al llegar una trama a la subcapa MAC, esta agrega tanto la dirección MAC propia, que será la dirección de origen, como la dirección MAC del dispositivo de destino. Pero también a dicha trama se le agrega algo llamado FCS al final de la trama. Este pedacito de información tiene una gran importancia, pues gracias a él es que podemos darnos cuenta si la trama que enviamos por la red llega inalterada o no. Con esto de inalterada me refiero a que la trama llegue exactamente como se envió, del tamaño exacto. Pues recuerden que a lo largo de todo el camino que recorre la información pueden pasar muchas cosas. Problemas de seguridad, problemas de interferencia, problemas de atenuación, etc. Y todos estos problemas en el camino pueden alterar las tramas que se estén enviando. Y básicamente lo que ocurre es que gracias al FCS se hace una comprobación de trama al llegar al destino. Si el destino se da cuenta que la trama está alterada, inmediatamente la descarta y no la envía al sistema final. Llegados a este punto, hagamos un simple resumen de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas: LLC o Logical Link Control y MAC, Media Access Control. La capa de control de enlace lógico hace la función de interactuar con el hardware y el software de la red para que trabajen en armonía. Aquí es donde entran en acción los drivers de nuestra tarjeta de red. Una vez que el hardware y el software de nuestra red puedan comunicarse, pasamos al siguiente punto, y es la creación y codificación de las tramas. Y dicho trabajo lo realiza la subcapa MAC. En esta subcapa se crean las tramas o ese pedazo de información, pero para que dicha información viaje por la red, esta debe tener una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Pues en esta subcapa es donde se le agrega dichas direcciones a la información o trama. Pero aquí también a esa información o trama se le agrega algo llamado FCS, Frame Check Sequence. Gracias al FCS
podemos saber si las tramas llegan alteradas o no al dispositivo de destino. Cuando llegan alteradas, simplemente son descartadas por la NIC del dispositivo de destino. Pues luego que la trama ha sido creada, dicha información la tenemos en código binario. Recuerden la capa de presentación, que ya la vimos anteriormente. Pues esas tramas que están en código binario deben ser enviadas por un medio, que puede ser cable de cobre o de fibra o inclusive un medio inalámbrico. Pues dependiendo del medio que se utilice, los datos en códigos binarios serán codificados en pulsos eléctricos, hachas de luz u ondas de radio. Por último, un dato adicional. Cuando se utilizan cables de cobre o medios físicos, lo que se envían por la red son pulsos eléctricos. Y la única forma de ver dichos pulsos es haciendo uso de un osciloscopio, donde veremos el paso de corriente o la ausencia de ella. Ahora, si traducimos a código binario dichos pulsos eléctricos, pues simplemente el 0 equivale a ausencia de un pulso y el 1 equivale a presencia de un pulso. Con el osciloscopio podemos ver el paso de dicha corriente por un cable y se verá algo como esto. Muy bien, mis queridos TIC-Masters, hemos llegado al final de la capa de enlace de datos. La otra diapositiva. Ya, diseño de la capa de enlace de datos. Esta se divide en dos subcapas, como dijo anteriormente en el video, en LLC, que es el control de enlace lógico, y MAC, control de acceso al medio. Siguiente. Vamos a hablar sobre el control de enlace lógico. Sus funciones principales es que especifica qué protocolo de la capa de red genera el paquete, permite múltiples protocolos de red viajen simultáneamente por la misma tarjeta de red y regula la velocidad de transmisión para no saturar al receptor de datos. Siguiente. MAC, control de acceso al medio. Esta añade la dirección MAC de origen y destino a cada trama de datos. Decide qué dispositivo tiene derecho a transmitir en un momento específico. También implementa métodos de acceso al medio como Ethernet o Wi-Fi para evitar colisiones entre dispositivos. Y por último, los servicios proporcionados a la capa de red. Estos servicios incluyen transferencia de datos confiables, direccionamiento físico, que viene a ser MAC, que la MAC usa direcciones para identificar dispositivos, control de acceso al medio, que regula qué dispositivo puede transmitir en el medio, control de flujo y errores. Estos evitan saturación del receptor y detecta o corrige errores de transmisión. Va a seguir mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Ahora vamos a hablar un poco sobre las funciones específicas de la capa de enlace, las 4 más importantes, que sería el control de acceso al medio, la detección y corrección de errores, el encapsulamiento de datos y la dirección física. Siguiente diapositiva, por favor. Control de acceso al medio. Es más conocido también como Media Access Control. Esta función decide cuándo un dispositivo puede transmitir datos por el medio de comunicación. Es importante también porque en la red pueden existir varios dispositivos conectados al mismo tiempo. Por ejemplo, los celulares, computadoras, entre otros. Si todos transmiten al mismo tiempo, pueden ocurrir colisiones, es decir, los datos se mezclan o se pierden, como vemos en las imágenes que están ahí. Un ejemplo sencillo de lo que hace el MAC: organizar el uso del medio para evitar que los equipos envíen información de forma desordenada. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, si todos hablan al mismo tiempo, nadie entiende.
pero si cada persona habla por turno, entonces la comunicación es clara. Siguiente diapositiva. El encapsulamiento de datos. El encapsulamiento de datos toma los datos de la capa de red y los envuelve en un paquete llamado trama. Esta trama incluye datos y dirección del destinatario. La trama puede contener dirección MAC de origen, dirección MAC de destino, información de control, datos para la detección de errores. Una forma fácil de entenderlo es compararlo con una encomienda. Por ejemplo, cuando nosotros queremos enviar algo, el contenido sería el dato, pero para enviarlo se necesita una caja con una dirección de destinatario, remitente y datos para el control que ha llegado. En redes pasa lo mismo. Los datos se encapsulan en una trama para poder ser enviados correctamente. Siguiente. La corrección y detección de errores. La detección y corrección de errores en la capa de enlace asegura la transferencia fiable de tramas de datos entre nodos adyacentes, añadiendo información redundante, o sea, bit extras, para detectar o reparar los daños causados por el ruido o interferencias físicas. Por ejemplo, si se envía una trama y algunos bits llegan alterados, esta capa puede identificar que hubo un problema y tomar una acción, ya sea volver una señal a que reenvíen de nuevo la trama o corregirlo. Hay métodos que más adelante vamos a poder observar con más detalle. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí llegamos a lo que es la dirección física o lo que es la dirección MAC. La dirección MAC se utiliza y es única en cada dispositivo dentro de una red local. La dirección es un control de acceso al medio. Utiliza la dirección de 48 bits asignada a la tarjeta de red que mencionaba el ingeniero. Cada dispositivo tiene una. Se utiliza direcciones MAC para identificar un dispositivo. Estas direcciones son diferentes de las direcciones IP que se utilizan en cada red. Por ejemplo, ahí en la imagen vemos un ejemplo de las direcciones MAC. La primera 6 dígitos que podemos ver ahí es el identificador del fabricante y los próximos 6 es el identificador del producto. Siguiente diapositiva, por favor. La dirección física también. Estas direcciones son diferentes de las direcciones IP que se utilizarán en la capa de red. Por ejemplo, ahí vemos una trama que está enviado y ahí vemos que utilizan las direcciones MAC que envía, del origen, del destino, además del IP del origen del destino. Todo eso lo empaqueta y lo envía para que este mensaje de la trama pueda llegar a su destino, sin errores y sin fallas. Siguiente. Ahí va a continuar mi compañero. No sé si ya da tiempo. Ya. Continuando con la exposición, voy a exponer el control de transmisión y flujo de datos. Bueno, en esta parte de la diapositiva, este tema es muy importante porque en una red no solamente importa enviar información, sino también controlar la forma en la que esa información viaja entre los dispositivos. El control y flujo se encarga de regular la velocidad y la cantidad de datos que se envían desde un emisor hacia un receptor. El objetivo principal es evitar problemas como la saturación, pérdida de paquetes o errores durante la comunicación. Por ejemplo, podemos imaginar que una computadora muy rápida está enviando información a otro computador mucho más lento. Si el emisor manda demasiados datos en poco tiempo, el receptor no podrá procesarlos correctamente y algunos de estos paquetes se podrían perderse. Entonces, el control del flujo sirve justamente para mantener un equilibrio
entre ambos dispositivos y así asegurarse que la comunicación sea estable. En la imagen podemos observar varios conceptos importantes que están relacionados al tema, como el control de errores, el direccionamiento MAC, el control de acceso al medio y protocolo de transmisión. Todos estos elementos forman parte de la capa de enlace de datos y trabajan juntos para garantizar una transmisión segura y organizada. En resumen, el control de transmisión y flujo ayuda a mejorar la eficiencia de la red y evita pérdida de información para mantener una comunicación más ordenada entre los equipos. Siguiente diapositiva. Ahí un ratito, Johan, volvamos a la anterior diapositiva. Ya nos comentó sobre una de las funciones específicas principales que viene a ser la de control de flujo de transmisión. Es una función sumamente importante porque si no existiese este tipo de control, fácilmente la red se saturaría y fácilmente la red dejaría de funcionar directamente. Entre otras de las funciones que ya nos habló el grupo 4 anteriormente, por ejemplo, está la de control de acceso al medio, que veo que está en el 1.4.3 nuevamente implementar, la cual es una función sumamente importante porque viene a ser como una especie de semáforo, por así decirlo, para que se entienda, ¿no? Que da luz verde a un dispositivo para que introduzcas información en el medio de transmisión. Porque si no existiese ese control de acceso al medio de transmisión, la red se volvería totalmente caótica. No existiría un control, se mezclaría la información en el medio de transmisión y finalmente existiría lo que se conoce como colisión. Es el choque de varias señales en un mismo medio de transmisión en la cual todas estas señales se entremezclan y finalmente el receptor no va a saber cuál es la información real que va a tomar, entre otras funciones. Existen protocolos los cuales ayudan a realizar el control de flujo de transmisión. En la siguiente clase vamos a ver cuáles son estos protocolos y cómo se realiza ese control de flujo. Para cada una de estas funciones existen sus respectivos protocolos que tanto transmisor como receptor lo conocen. Vamos a quedar hasta aquí en la clase de hoy y en la siguiente vamos a continuar analizando todas las funciones principales. Antes que nos vamos, por favor, Maddox, tome lista de asistencia por pantallazo. Por favor, ya no nos da el tiempo para llamar uno por uno. No se desconecten, por favor, hasta que Maddox me confirme, nuestro coordinador, confirme de que tomó el pantallazo de todos los que están presentes y tomamos como lista de asistencia. Maddox, ¿nos confirma? Sí, estaba haciéndolo mientras... Sí, ya está ahí. Muy bien. ¿Ya tuvo, Maddox? Sí, ingeniero, le confirmaba. Sí, ya estaba. Ya, muy bien. Entonces, control de asistencia realizado. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches. Buenas noches.